Bueno, muy buenas tardes. Un agradecimiento a la Comisión de Civil y Mercantil por la amabilidad de convidarme a compartir con colegas de derecho privado desde una rama como el derecho tributario, que está como a medio camino, ¿verdad?, entre el derecho público y el derecho privado. Es un derecho muy empresarial, pero a su vez es un derecho público, parte del derecho público. Este impuesto de las personas jurídicas, que sabemos que ya existió y fue declarado inconstitucional por la Sala Constitucional en el año 2015, es un impuesto que podríamos decir que carece de doctrina y de derecho comparado. Normalmente cuando uno estudia los distintos impuestos, pues tiene referencias de derecho comparado, libros explicativos de los fundamentos de ese tipo de impuesto que uno está estudiando, pero resulta que este es una creación casera, una ocurrencia nacional, y por lo tanto es un impuesto que a mí en lo personal me causa mucho aburrimiento. Así que pues he hecho algún esfuerzo por ver qué digo de interesante sobre él, aunque ahora con lo que dice, lo que ha explicado don Carlos, pues creo que sí, podemos decir algunas cosas ahí que pueden tener algún interés. Bueno, tal vez una referencia interesante es que la Sala Constitucional, en la sentencia en que declara la inconstitucionalidad, tiene un análisis que se basó fundamentalmente en un problema de publicidad que tuvo el proyecto en el trámite legislativo. Básicamente, pues se había publicado un texto sustitutivo y no se publicó, y la Sala consideró que los cambios que traía ese texto sustitutivo eran lo suficientemente sustanciales para aplicar la doctrina que ha venido desarrollando la Sala Constitucional en materia de publicidad de los proyectos de ley. Podemos advertir que en realidad esta apreciación fue un voto de mayoría. Hubo 3 magistrados que consideraron que los problemas que había tenido los cambios que había tenido el proyecto en el texto sustitutivo no alcanzaban la sustancia suficiente como para traerse abajo el proyecto por violación de este principio de publicidad, que dice la Sala, por cierto, que en la materia tributaria cobra una enorme importancia esta publicidad en el procedimiento legislativo, precisamente porque es una materia que termina con la invasión en el patrimonio de las personas físicas y jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica, que hay también ese tipo de sujetos en materia tributaria. De tal manera que esa fue la razón principal. Sin embargo, si ustedes revisan esa sentencia, podemos encontrar un desarrollo que hace el magistrado Gilbert Armijo, donde da razones adicionales de inconstitucionalidad y hace un bonito desarrollo que se echa en falta en otros temas mucho más interesantes que se le han puesto a la Sala enfrente. Por ejemplo, un tema interesantísimo, que lo digo aquí nada más de pasada, es la restricción que existe en la Ley de Impuestos sobre la Renta de deducir pérdidas de años anteriores para empresas que no sean agrícolas o industriales, es decir, todas las empresas comerciales y servicios no pueden deducir pérdidas de años anteriores. A la Sala se le presentó esa acción en bandeja para que se luciera y realmente fue frustrante la sentencia con la que lo resolvió. Sin embargo, en que era un impuesto tan intrascendente o tan poco interesante, para decirlo, esa apreciación subjetiva que me embarga respecto de él, sí se lució con un bonito desarrollo en un considerando sobre el principio de capacidad económica, que es uno de los principios constitucionales clásicos en la materia tributaria, y desarrolla ahí en esos argumentos don Gilbert la idea de que este impuesto pues atenta o en contra del principio de capacidad económica, y por esa razón también decía es una razón más de inconstitucionalidad, básicamente porque es un impuesto que no grava una manifestación de capacidad económica, en el sentido de que se grava la sociedad inscrita o la sociedad que llega a inscribirse, independientemente de su actividad. No hay, digamos, una correlación
entre la existencia de una actividad económica generadora de capacidad económica, ni tampoco se gradúa en función de la distinta intensidad con que se manifiesta esa capacidad económica. Por lo tanto, digo, no se graba una capacidad económica efectiva, número uno, y número dos, se viola un principio de igualdad tributaria porque no se gradúa en función de una distinta intensidad de esa característica central relevante que sería la capacidad económica que tengan las empresas. Si nosotros analizamos el proyecto, el cambio más llamativo en relación con el proyecto anterior en la forma de cuantificarlo tiene que ver con, en el artículo 3, una diferenciación de las tarifas, o sea, de los montos a pagar que se establecen en salarios base o en porcentajes de salarios base, donde se hace una gradación, primero por aquellas que están inactivas, número uno, y número dos, en relación con aquellas empresas, en función de los ingresos brutos o la renta bruta declarada en el año inmediato anterior. Es decir, entre mayor renta bruta declarada, la tarifa que se fija en un monto fijo es mayor. ¿Es la renta bruta un índice adecuado de capacidad económica? Pues en principio no, porque digamos lo que es una manifestación de capacidad económica es la renta neta. Es decir, uno de los corolarios del principio de capacidad económica efectiva es lo que denomina la doctrina el gravamen al neto. Es cierto que hay algunos casos, por ejemplo, podríamos mencionar los impuestos de patentes. Los impuestos de patentes municipales, muchos de ellos gravan sobre ingresos brutos y la Sala Constitucional reiteradamente ha dicho que eso no viola el principio de capacidad económica, pero la razón ahí, diría yo, y la Sala pues lo ha dicho en varias sentencias, tal vez no con la contundencia y claridad deseable, que en estos casos el impuesto de patentes se trata de impuestos que básicamente responden a un principio del beneficio, es decir, se paga el impuesto de patentes a cambio de los servicios públicos indivisibles que se obtiene de las municipalidades. Es como una tasa, solo que para servicios indivisibles, ¿verdad? Eso es básicamente un impuesto como el de patentes, de tal manera que ahí lo que interesa es medir el distinto beneficio que obtienen los contribuyentes de esos servicios públicos indivisibles. Y un índice más o menos razonable de la intensidad en que se disfrutan los servicios públicos de la municipalidad es el volumen de ingresos brutos. Se supone que los ingresos brutos de alguna forma denotan el volumen de actividad que se puede tener y por lo tanto es un índice razonable del consumo y goce de servicios públicos que presta el municipio. Sin embargo, este impuesto de las personas jurídicas es un impuesto nacional, no hay ninguna correlación, ni siquiera razonablemente perceptible, entre el pago del impuesto y el consumo de servicios públicos. Por lo tanto, es un impuesto que no se rige por un principio del beneficio. La Sala ha cometido errores en este razonamiento históricamente. Por ejemplo, ese argumento, es decir, que los ingresos brutos van bien para un impuesto como el de patentes, que responde precisamente al consumo de servicios públicos indivisibles, no lo va o no lo iba con impuestos que existieron históricamente, como eran los impuestos para la producción y la exportación de café, que se grababa también ingresos brutos. Y en ese contexto la Sala dijo, bueno, como hemos dicho, en materia de impuesto de patentes también vale para estos. Sin embargo, hay un error ahí del razonamiento porque en un impuesto a la producción de café de carácter nacional no existía ese ligamen con el disfrute específico o especial de servicios públicos como sí lo existe en el impuesto de patentes. Por lo tanto, me da la impresión que el impuesto podría tener, bien analizado desde el punto de vista del principio de capacidad económica, un problema de constitucionalidad porque sigue esa distinción por ingresos brutos insuficiente para denotar o
respetar el principio de capacidad económica. Por ahí tal vez la exención a empresas pequeñas, a pymes que estén realizando actividad económica real, pues tiene sentido desde el punto de vista del principio de capacidad económica, bajo el principio de que las pymes, digamos, funcionan con desventajas competitivas en relación con empresas más grandes y por lo tanto desde el punto de vista de capacidad económica se suele admitir como legítimo que tengan un tratamiento más favorable. Y esa es una de las exenciones que se incluye en este proyecto. Bueno, ese tema de la tarifa y cómo se relaciona con la capacidad económica, pues es uno de los temas que quería comentar en relación con el impuesto. Luego, este tema de los ingresos brutos, el ligamen del impuesto a los ingresos brutos, el proyecto de ley en ese artículo 3 se refiere al ingreso bruto que hayan declarado. Debemos entender que se refiere al único impuesto en que el contribuyente declara en la ley 7092 actual, que es el impuesto a las utilidades de las empresas. Recordemos que en un sistema cedular, los distintos tipos de renta que un mismo individuo puede recibir o una misma persona jurídica puede recibir, caen en distintas cédulas o en distintos impuestos. Entonces, por ejemplo, si una sociedad tiene ingresos de mercado financiero por inversiones en mercado financiero, esos intereses recibidos no entran en la base imponible del impuesto de utilidades, sino que tiene un impuesto autónomo, que es el impuesto del artículo 23, inciso C1. O si, por ejemplo, el individuo de la sociedad recibe dividendos, esto va a otro impuesto, que es el impuesto de la renta disponible. Me parece que lo que está refiriéndose a la ley es aquellos ingresos que son gravables desde el punto de vista del impuesto de las utilidades, que básicamente son los impuestos que provienen de actividades profesionales o empresariales o rentas del capital que no corresponden a transacciones, operaciones de mercado financiero. Además, aquí hay un tema que parece interesante, es qué sucede si, por ejemplo, un contribuyente es fiscalizado en el impuesto de utilidades y resulta que le encuentran unos ingresos brutos que no había declarado. ¿Significa que también habría que hacer una fiscalización del impuesto de las personas jurídicas? Pues da la impresión de que sí, ¿verdad? Que eso es lo que sucedería. Porque una diferencia importante de este nuevo proyecto es quién lo administra. Mientras que en el proyecto anterior, quien lo administraba era el registro nacional, o sea, se convertía en administración tributaria. En este caso es claro que quien administra es la Dirección General de Tributación, que es el ente especializado en la administración de tributos. Esto tiene lógica porque desde el momento en que se liga a los ingresos brutos la tarifa, se requiere de una administración más especializada, no es un impuesto de aplicación tan automática como el que teníamos, donde simplemente era una suma que hacía dos distinciones, inactivas o activas, y listo. Entonces era un impuesto relativamente fácil de administrar porque era un impuesto de suma fija que no dependía de una variable, como es los ingresos brutos. Ya entrar en la averiguación de los ingresos brutos sí requiere de una administración más compleja y esa es la razón por la cual se le asigna a la Dirección General de Tributación. Bueno, luego es un impuesto que tiene un régimen sancionador con remisión al título 3 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, es decir, no crea un régimen de sanciones administrativas pecuniarias propios, sino que se remite al título 3, pero sí contiene toda esta gama de lo que podríamos denominar sanciones impropias, como son el hecho de que no se inscriban documentos y no se está al día, y desde luego esta consecuencia, digamos, radical del artículo 7 que estábamos oyendo en la sesión anterior. Bueno, tal vez otro tema que pueda ser interesante en este contexto de este seminario y que nos lleva al tema
comentaba ahora de la disolución de las sociedades como consecuencia del no pago del tributo, es el tema de responsabilidades de los socios, de los representantes legales que contiene la ley. Y en ese sentido, vale recordar rápidamente cómo se regula en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios toda esta materia. Porque recordemos que el Código de Normas y Procedimientos Tributarios contiene la regulación aplicable a todos los impuestos específicos. Lo que sucede en este impuesto es que se incluyen excepciones, es decir, es un impuesto con un régimen de responsabilidades diferente al que contiene para todos los demás impuestos el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. El artículo 22 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios tiene primero una figura que es la responsabilidad por adquisición, que me parece, si no entendí mal, sería algo así como una de esas formas de disolución sin liquidación, ¿verdad? Que es cuando hay traspaso de un establecimiento mercantil, aunque la definición de establecimiento mercantil, que el reglamento de procedimiento tributario, o de traspaso de establecimiento mercantil es mucho más amplia que la del Código de Comercio, porque dice cualquier forma de traspaso, puede hacer aportación de acciones, escisiones, fusiones, permutas, es decir, utiliza todas los posibles vehículos de intercambio o de traspaso de empresas. Esa norma ha tenido una historia un poco curiosa, tormentosa, y además como todo estaba muy bien regulado y se tratan de volverlo a regular y cada vez se hace un poco peor. Por ejemplo, antes de la reforma del año 2012, estaba claro que, número uno, se generaba una responsabilidad solidaria para el adquirente de un establecimiento mercantil. Esa responsabilidad solidaria suponía efectivamente que no fuera, también no solo se hablaba del establecimiento en su totalidad, sino también se hablaba del activo, del pasivo de ambos, es decir, se podía dar un traspaso parcial de un establecimiento mercantil de una empresa y aún así se activaba esta responsabilidad solidaria. En la interpretación jurisprudencial lo que se dijo es, lo importante es que lo que se traspase sea los activos fundamentales para darle continuidad al negocio, y por lo tanto esa era, digamos, la lógica del que adquiere un negocio, arrastraba con las deudas tributarias que podía tener esa empresa, pero no solo las deudas ya determinadas, sino cualesquiera deudas que llegasen a determinarse en el plazo de prescripción, que en principio están nacidas, pero no se sabe que existen. Hay que hacer un procedimiento de determinación de oficio para crear para declarar la existencia de esa deuda. Y entonces eso generaba una situación donde el adquirente de una empresa debía hacer una debida diligencia para ver qué contingencias tributarias podía tener la empresa adquirida en el plazo de prescripción para, por ejemplo, utilizar un fideicomiso donde se mantenía parte del precio ahí depositado hasta que transcurriera la prescripción o se diera una revisión del periodo fiscal correspondiente para determinar si iba a haber una contingencia fiscal o no. Bueno, en la reforma del 2012 se hacen dos cosas absurdas. Una, que fue decir, cualquier traspaso de un bien, cualquiera, genera la responsabilidad solidaria del adquirente hasta por el valor del bien. O sea que ustedes la próxima vez que vayan a comprar una refrigeradora, un almacén, sepan que entonces cuando compren la refrigeradora se hacen responsables de las deudas tributarias de la empresa vendedora hasta por el valor de la refrigeradora. ¿Okay? Bueno, digamos esa norma era tan absurda que el reglamento de procedimiento tributario, un poco yéndose más allá de la ley, pero bueno, dice, no, volvamos al régimen anterior, se entiende que es el traspaso de un negocio, ¿verdad? Una parte del negocio, o sea que quedamos un poco igual, pero por vía interpretativa, ¿verdad? La ley sigue diciendo esa cosa con tan poca razonabilidad. Pero la otra cosa que hicieron, yo no sé, a veces a la administración le da por dispararse en el pie, a veces es muy arbitraria y a veces se dispara en el pie, o sea, son como loquitos, ¿no? No saben lo que están haciendo. Y entonces resulta que lo que hacen es decir, bueno, solo se activa la responsabilidad solidaria cuando
en el momento de la adquisición o del traspaso, existan deudas ya liquidadas, ya determinadas. Es decir, nada más basta con saber si hay alguna deuda pendiente en cobro, morosa, si hay morosidad. Si no lo hay, yo compro. Si después aparecieron en una fiscalización que había deudas que no se declararon o de obligaciones tributarias no declaradas, eso ya no es problema del adquirente. Es decir, ahí claramente se echó para atrás desde el punto de vista de los intereses del fisco, por razones un poco misteriosas. Bien, la otra responsabilidad solidaria que contiene ese artículo 22 es el caso de los socios de una sociedad que se activa con la liquidación de la sociedad. Entonces, por ejemplo, una práctica muy clásica es se disuelve la sociedad, pero no se le liquida, precisamente para no activar la responsabilidad de los socios. Por ahí en algún momento se ha planteado, pero nunca lo he visto en la práctica, es si podría la administración tributaria pedirle a un juez la liquidación de la sociedad para activar su responsabilidad. Es un tema que lo tiro ahí a la mesa para ustedes que saben de liquidaciones. Pero en principio es una responsabilidad que se activa con la liquidación. Curiosamente se le llama responsabilidad solidaria. Como nos acaban de explicar, cuando hay liquidación viene, entiendo que inmediatamente la extinción, ¿verdad? Entonces, no puede haber una responsabilidad solidaria si uno de los responsables solidarios ya no existe, ¿o me equivoco? Lo que es un traspaso, una sucesión de la deuda tributaria. Bueno, ese tema yo lo vengo criticando desde hace como 15 años en publicaciones y en cada oportunidad que hay un proyecto de ley mando la sugerencia y no hay forma. Pero bien, ¿qué es lo que ha hecho este artículo 7? Bueno, otro tema que habría que agregar es que en Costa Rica no existen dos cosas en el régimen del Código Tributario. La primera es que los representantes legales de una sociedad no responden con su patrimonio, es decir, no hay una responsabilidad solidaria ni subsidiaria con su patrimonio por parte de los representantes legales. Eso es porque la copia que se hace del modelo de Código Tributario para América Latina, en su momento, omitió un párrafo que decía que sí. Entonces omitieron ese párrafo, entonces quedó que el representante legal no responde de ninguna manera por las deudas de la sociedad con su propio patrimonio. Eso es número uno. Y número dos, tampoco tenemos en Costa Rica figuras que son muy típicas en el derecho comparado y que también me la pasé diciendo en este proyecto de ley del fraude fiscal, de darle colmillos o herramientas a la administración. Era obvio que hay que meter algo así, pero tampoco les pareció interesante, que son las responsabilidades subsidiarias que se utilizan en varios países, pueden ser solidarias, pero normalmente son responsabilidades subsidiarias de los socios por las deudas tributarias de la sociedad cuando hay abuso de la personalidad jurídica. Entonces, eso es una especie de levantamiento del velo. O al revés, es decir, de la sociedad con las deudas tributarias de los socios cuando se da la misma situación. Bueno, ese tipo de responsabilidades en Costa Rica no las tenemos en el Código Tributario. Ya rápidamente, creo que ya se me está agotando el tiempo, voy a decir algo entonces de este régimen de responsabilidades del artículo 7. Claramente vemos que es un régimen como si este impuesto fuera el más importante del sistema tributario, ¿verdad? Porque crea unas situaciones de responsabilidad a favor del fisco mucho más duras que las que existen en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. En primer lugar, el representante se hace responsable solidario, ¿verdad?, en caso de incumplimiento de la obligación de la sociedad. En segundo lugar, está este adelantamiento de la responsabilidad de los socios a la disolución, esta disolución sin liquidación, es decir, ya no hay que esperar a la liquidación para que se active la responsabilidad de los socios, sino que basta con la disolución de la sociedad. Pero si eso causa además la extinción, disolución, extinción sin liquidación, pues se da la paradoja de que de nuevo la responsabilidad solidaria o la tal responsabilidad solidaria no es tal, por la sencilla razón
de que cuando ya se extinguió la sociedad no puede ser ya más responsable solidaria, ¿cierto? Entonces quiere decir que a la administración solo le queda ir contra los socios, no contra la sociedad, porque ya la sociedad no existe, ¿verdad? Me acuerdo una vez, o sea, la administración una vez me acuerdo en un caso que hizo un procedimiento determinativo y un procedimiento sancionador contra sociedades liquidadas y extintas, y luego le fue a cobrar a un responsable solidario que había adquirido el establecimiento permanente. El asunto tuvo que llegar a contencioso porque la administración no dio el brazo a torcer. Afortunadamente un procurador dijo, pero ¿cómo es esto que se puede hacer un procedimiento determinativo, un procedimiento sancionador contra un muerto? Notificar un muerto, litigar contra un muerto. Entonces entró en razón y hubo una, ¿cómo es que se dice? Aceptó la demanda, se allanó. Bueno, entonces, para concluir, me parece que entonces, en este caso, la administración puede verse en la situación de que una vez que se da esta disolución, extinción, que es quizá la sanción más radical o la consecuencia más radical del no cumplimiento con este impuesto, la misma administración se queda sin la posibilidad de ir contra el patrimonio social, porque prácticamente quedó extinguida la sociedad. Y al no haber habido liquidación, no ha habido asignación del patrimonio a los socios. Entonces hay una situación bastante curiosa de cómo la administración podría cobrarse con el patrimonio de esa sociedad que quedó extinguida. En fin, es cierto que tiene un buen número de incoherencias este proyecto, y pensaba que esa consecuencia importantísima de que todos los interesados que no son desinteresados a través del procedimiento de liquidación puede generar un tema de constitucionalidad también, ¿verdad? Por violación de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. O sea, no se puede dejar sencillamente a todo el resto de la humanidad que negociaba y contrataba con esa sociedad con sus acreencias completamente al descubierto, ¿verdad? Bastante irrazonable y desproporcionado. Todo por cobrar el bendito impuesto que nos hemos… No, yo no digo nos, o sea, que han inventado aquí en Costa Rica. Gracias.